Y bueno, comienza a explotar el ingenio, a realizar obras. Este hombre, Luis López de Alcántara, fallece en el año 1713 y deja viuda doña Bernarda María Alférez y una serie de hijos, una hija que se llama Nicolasa, que se casa con el capitán Tomás Vicente, el apellido Vicente aquí en Nerja, y aparece en aquella época. Y deja un hijo sacerdote en Granada, que se llama también Luis, como su padre, y el que se hará con la propiedad del ingenio, Andrés López de Alcántara. Este Andrés López de Alcántara es un hombre que llegaría a ser muy poderoso. En los documentos, incluso la gente de Nerja, cuando son interrogadas en un pleito que hubo aquí, se decía que tenía un enorme poder con las justicias de Vélez, a los cuales recibía en su ermita de las Angustias para tener con ellos negociaciones, etc. Gente, por tanto, poderosa. Una vez que ha muerto Luis López de Alcántara, su mujer, probablemente influida, la viuda, influida por su hijo sacerdote de Granada y por el que manejaba los negocios, que era Andrés, deciden construir una ermita. Esta es la que nos encontramos, y el primer documento que tenemos de esta ermita está en la Catedral de Málaga. Doña Bernarda María Alférez, en el mes de enero de 1720, pide al Cabildo de la Catedral de Málaga que se le dé autorización, le comenta, le comunica que está terminando de construir una ermita junto a Nerja, no en Nerja, sino junto a Nerja, en un terreno de su propiedad dedicada a la Virgen de las Angustias, para rendir culto a la Virgen de las Angustias, San Nicolás de Bari y Santa Bárbara. Un mes después, en febrero de ese 1720, comunica que la ermita está finalizada y solicita autorización para que sea bendecida. Sin embargo, hay un libro del mismo siglo XVIII de un tal Estrada que asegura que esta ermita se construye en el año, dice, y Nerja tiene una ermita dedicada a la Virgen de la Angustia, construida en el año de 1714. Recuerden que 1715 era el año de la inscripción de la que yo les hablaba que había en San Antonio Abad, de aquella obra que se había realizado probablemente por Antonio Moreno. Es probable que en 1714, un año después de muerto Luis López de Alcántara, la viuda decida construir la ermita, que incluso se iniciaran las obras, pero que estas obras no estuvieron concluidas, no porque se tardara tanto en construir, que esta ermita en unos meses o en un año está lista la construcción, sino porque quizá tuvo paralización y en realidad es finalizada a comienzos del año 1720. Luego no es descabellado pensar que pudieran comenzar las obras de construcción en 1714 y en 1720 se concluyeran. A partir de ahí, doña Bernarda Alférez solicita que le den el título de patrona. Esto era una capilla privada, ella era la patrona de la ermita y se le concede, y además tiene la facultad de nombrar ermitaños. Ermitaños que van a vivir aquí y cuidar de la ermita, y se les da además la facultad a esos ermitaños de que puedan pedir limosna en todo el obispado de Málaga. Ella consigue todas esas prerrogativas para su capilla. Unos años después, ella dota a esta capilla de una lámpara de aceite, la lámpara que colgaba desde el centro de la cúpula. Aquí se conserva la carrucha para la cuerda para subir y bajar la lámpara de aceite, que se puede ver perfectamente en las fotografías antiguas del archivo Tenguri. Esa lámpara se llenaba de aceite, se subía y era la que servía de iluminación, y ese aceite se costeaba con lo que rentaba un aza que era propiedad del ingenio, que se llamaba el aza de la Virgen, y lo que producía ese aza se gastaba íntegramente en comprar cada año el aceite que se iba a utilizar para la iluminación de esta lámpara de la ermita. Y años después,
el hijo de doña Bernarda, Andrés López de Alcántara, decide crear aquí una capellanía, una capellanía servidera en la ermita. Luego veremos por qué ellos crean esa capellanía. Y bueno, a partir de ahí, la familia López de Alcántara va a ser la patrona, la propietaria de esta ermita. Curiosamente, doña Bernarda, en el año que ha construido esto tan devota para rendir culto a la Virgen, en el año 1929 es apresada por la Inquisición de Granada. Ese es un dato que hace un año pude conseguir en el Archivo Histórico Nacional. Es apresada por la Inquisición de Granada y condenada por maometana. Es decir, sí, ella además se confiesa que tanto ella como su madre como su hermana han creído en la fe maometana, y es expulsada, condenada, gracias a que tienen familia poderosa. La condena es mucho menor, a ella se la juzga a puerta cerrada, a ella sola, no como a los demás que en aquel momento fueron juzgados en un auto de fe que se hizo para escarnio público en la iglesia de Santo Domingo, que utilizaba la Inquisición de Granada. No, a ella se hace a puerta cerrada, sola, y se la expulsa de la ciudad de Granada. Probablemente doña Bernarda viene aquí, a Nerja, porque se conserva que sus joyas fueron vendidas en Belén, Málaga. Tuvo que vender sus joyas para pagar a la Inquisición, y muere antes de que cumpla su condena de 4 años, probablemente en Nerja, porque se dice que murió arrepentida y recibió cristiana sepultura. Seguramente esté sepultada aquí en esta ermita, en el lugar en el que luego ya os comentaré. El último López de Alcántara que poseyó el patronato de esta ermita fue un sacerdote, un sobrino de Andrés, un nieto de Andrés López de Alcántara, que se llamaba Francisco Antonio Rodríguez de Alcántara, era sacerdote. Este hombre muere en el año 1825 y deja el patronato de la ermita, se lo deja en herencia a un matrimonio granadino, a Miguel Rebolledo y a María de la Concepción Romero, que lo han cuidado a él en sus últimos años, en su última enfermedad. Y esta señora es la propietaria de la ermita y la patrona de la ermita, cuando en el año 1853 el Ayuntamiento de Nerja decide, por mediación de un canónigo de la Catedral de Málaga, Nergenio Juan Gutiérrez Correa, hacerse con la propiedad de la ermita. Llevaban ya como 10 años intentando conseguirlo, y esta señora se negaba a cederle al Ayuntamiento de Nerja la propiedad de esta ermita, hasta que ya os digo, 1853, debido a las gestiones que hace este canónigo de la Catedral, Juan Gutiérrez Correa, doña Concepción Romero cede el patronato de la ermita a partes iguales al canónigo, a Juan Gutiérrez Correa, y al pueblo de Nerja, al Ayuntamiento de Nerja, en representación de su común, en representación del pueblo. Es decir, no se lo cede al Ayuntamiento en tanto que ayuntamiento, sino en tanto que representante del pueblo de Nerja. La participación de Juan Gutiérrez Correa debió ser nimia para facilitar que la señora cediera al ayuntamiento. Es decir, parece que la señora no se lo cedía al ayuntamiento, pero si había de por medio un canónigo de la catedral, pues la cosa se aligeraba y no había mayor problema, porque el hecho es que a partir de entonces todas las decisiones relativas a la ermita las toma en solitario el ayuntamiento: nombramiento de capellanes, nombramiento de ermitaños. Aparece el ayuntamiento como patrono de esta ermita sin figurar para nada Juan Gutiérrez Correa. De hecho, en 1863-64, Juan Gutiérrez Correa, que ya estaba en la Catedral de Córdoba de canónigo, envía un cáliz aquí a Nerja para que sea utilizado en las celebraciones del patrono San Miguel, y se lo manda al ayuntamiento. Dice: patrono que es de la ermita de las Angustias. Es decir, cuando él reconoce que el ayuntamiento es el patrono y no se nombra a él para nada, es que ya en ese momento Juan Gutiérrez Correa no tenía nada que ver con el patronato.
y hasta nuestros días en que el ayuntamiento sigue siendo el patrono de esta ermita y de esta casa.